Bienvenidos a Armonautas, el podcast producido entre Música por la Ciencia y la Red de Científicos Argentinos en el Exterior, parte del programa Raíces. En estas charlas exploraremos cómo se desarrolla la ciencia en el 2025, cómo se abordan las mismas preguntas desde los distintos contextos geopolíticos en los que se encuentran los científicos. ¿Es posible pensar problemas comunes potenciando los recursos de los diferentes territorios? Para comunicar este proyecto, contamos con el apoyo de la Emuria Continente Cultural. En este episodio enlazamos Argentina y Nueva Zelanda a través de una conversación sobre cosmovisiones ancestrales y estructuras sociales actuales. Esta charla propone una reflexión sobre la integración de saberes originarios en los modelos políticos contemporáneos. Además, tratamos el vínculo entre espiritualidad, territorio y comunidad, analizando la vigencia de las raíces culturales en el presente. Las invitadas de hoy son Stella Maris Orsusa, psicóloga, epidemióloga y doctora en salud mental comunitaria, radicada en Nueva Zelanda, donde coordina el proyecto Raíces. Y Anaí Rayen Mariluán, cantora e investigadora, doctoranda en antropología de la música, con un enfoque centrado en el legado mapuche, radicada en Bariloche, Argentina. Bienvenidos a el primer episodio de este podcast que estamos produciendo desde Música por la Ciencia en colaboración con Raíces. Raíces y la comunidad de científicos argentinos dentro y fuera de Argentina es el espacio en donde Música por la Ciencia ha nacido. Y la intención de este ciclo de charlas tiene que ver con conectar a científicos argentinos que están en el territorio con científicos argentinos que están fuera del territorio, estudiando con mismas investigaciones, con mismos objetos de estudio. Y en este primer podcast me hace muy feliz tener a dos investigadoras que van a presentarse. Una de ellas está fuera de Argentina y otra está dentro de Argentina. Voy a comenzar presentando a Estela, que es coordinadora de Raíces de la sección Nueva Zelanda. Y ella nos va a presentarse y va a contarnos en qué está trabajando y ella va a darle la palabra a Anaí, que está en sincronía con ella. Bueno, muchas gracias, Clara. Em, Les cuento un poco de mí o de mi formación en Argentina. Yo soy psicóloga y epidemióloga por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Hace 7 años emigré para Nueva Zelanda, donde actualmente soy la coordinadora científica de la red de científicos argentinos en Nueva Zelanda, parte de Raíces, que son las redes de científicos argentinos por el mundo. Gracias por la presentación, Clara. La verdad, una alegría estar aquí compartiendo este primer podcast que nos da mucha emoción desde Raíces. Y le paso la palabra a Anaí, que la verdad que ha sido un placer conocerte y hoy poder compartir esta charla con vos. Saludo entonces a todas las personas que nos acompañan en esta charla. Mi nombre es Anaí Mariluán, Mari Mari, decimos los mapuches, saludamos. Icheta Anaí Rayen Mariluán, Icheta Ulcantufe, Ñitugun Purilovche, Waria Puchi Tugun, que toqué en Capital, allí decía que soy cantora, que vivo en Bariloche, pero que mi primera ciudad de origen es Neuquén y bueno, feliz de compartir la palabra, ¿no? La palabra a tanta distancia, ¿no? Que las tecnologías permiten reunir, pero sobre todo los puntos de investigación. Entonces, a mi presentación sumo que soy doctoranda por la Universidad Nacional de Buenos Aires en antropología de la música y trabajo sobre el canto, ¿no? Tanto en el oficio en la profesión como también en el ámbito de la investigación. Bien, este primer episodio las junta y las linkea porque una de las cosas que nos interesan
tiene que ver con la cosmovisión de comunidades ancestrales de los territorios y con las organizaciones estatales y las organizaciones socio-geopolíticas que se van haciendo sobre comunidades que tienen cosmovisiones ancestrales. Y me resulta muy interesante que pueda ahí un poco Estela contar sobre cómo se integra la cosmovisión maorí a la organización neozelandesa y que Anaí pueda hacer también un poco, contar un poco cómo ella siente que la cosmovisión mapuche se integra a la organización argentina. Entonces, si tenés ganas ahí, Estela, de contarnos un poco o de arrancar, te escuchamos con atención. Dale, bárbaro, Clara. Por ahí me voy un poquito más atrás y comento por qué este tema en particular ha sido de mi interés cuando me muevo para Nueva Zelanda. Cuando estaba en Argentina, mi primer trabajo con comunidades originarias fue cuando estaba recién graduada de la carrera de psicología y fui convocada por un colega que estaba haciendo un trabajo con la comunidad COM en Rosario. Este fue mi primer contacto con una comunidad originaria en términos de trabajo, demás, y fue y bueno, hubo varias lecciones que yo aprendí de ese trabajo. En ese momento no fue un trabajo de investigación, era de intervención. Estaba basado en un proyecto comunitario que llevaban adelante, un proyecto educativo donde estaban construyendo materiales didácticos para la escuela primaria, que fueran en lengua con la taca, que es la lengua de pueblo com. Y una parte del proyecto era que los jóvenes, se trabajaba con jóvenes, si recuerdo bien, de la edad de 12 a 16 años, pudieran ir a escuelas públicas y presentar estos materiales que estaban produciendo a pares. Y en esa instancia, los jóvenes, bueno, por decirlo rápido, pronto, no querían tomar ese espacio, había algunas trabas ahí que se presentaban, entonces me convocan para ver si podía acompañar ese proceso. Y fue un proceso de mucho enriquecimiento, ¿no? Porque me encontré con realidades que la verdad que me eran desconocidas para mí, que estos jóvenes me compartieron experiencias de discriminación, de violencia que habían sufrido por su pertenencia a la comunidad COM, de violencia sexual también en lugares de encuentro con pares no indígenas. Entonces me abrió a una realidad de los jóvenes que la verdad que me era desconocida. También uno de los primeros aprendizajes que tuve en mi acercamiento a comunidades indígenas fue que el hecho de haber llegado de la mano de una persona que llevaba años trabajando en esta comunidad eh, fue lo que hizo que estos jóvenes pudieran rápidamente construir confianza conmigo. O sea, la necesidad de construir una alianza o de tener una persona de referencia que ya haya construido este vínculo previamente eh, para que efectivamente la comunidad se abra a compartir y no me vea como... Yo creo que esto viene de la historia, ¿no? De apropiación, de despojo de las comunidades que entonces reciben con cierto recelo cuando investigadores o profesionales se acercan y tener una cierta desconfianza sobre cuáles son los intereses. Y ese fue un primer aprendizaje que luego me lo llevé para la vida, ¿no? En el trabajo en comunidades originarias, pero también en el trabajo en general, ¿no? De pensar cuando trabajamos con comunidades, nosotros que venimos de las ciencias sociales, que muchas veces trabajamos en el encuentro con el otro, cómo hacerlo desde un lugar de respeto y donde los intereses de estos grupos también están incluidos dentro de nuestros objetivos. Porque los objetivos de nuestras investigaciones por ahí pueden sentirse muy ajenos a las comunidades y cómo poder hacerlo desde un proceso más participativo. Cuando decido migrar a Nueva Zelanda, una de las cuestiones que me resultan atractivo es el pueblo maorí y cómo esta historia, cómo sus prácticas culturales, cómo su lengua aparece cuando uno empieza a hacer búsquedas sobre Nueva Zelanda, conocer un poco más, aparece rápidamente en elementos de la cultura maorí allí. Entonces me interesó conocer cómo se está construyendo esta identidad neozelandesa
que se ha sentido mucho más permeada por la cultura de sus pueblos originarios que lo que observé en Argentina o lo que observo en otros lugares. Eh, Hago algunos saltos de cómo ha sido mi carrera, pero actualmente mi interés en investigación tiene que ver con la psicología y el biculturalismo. Entre los distintos conceptos que se utilizan, se habla de interculturalidad, multiculturalidad. En Nueva Zelanda se utiliza mucho más el concepto de biculturalismo vinculado a la historia de cómo se relaciona la corona británica con el pueblo maorí en sus orígenes. Y esto es a través de lo que se conoce como el Tratado de Waitangi, o Titirit o Waitangi en Tereo Maori, que es la lengua del pueblo maorí. A diferencia de los que han sido los procesos de colonización en distintas partes del mundo, en Nueva Zelanda la relación entre la corona británica, que es la corona que efectivamente coloniza Nueva Zelanda, con el pueblo maorí se da a partir de un tratado, de un acuerdo, de un documento que se firma entre las partes. Esto sucede en 1840. eh, y bueno, podemos hablar mucho de los factores que hicieron que fuera distinta esta relación entre la corona británica y el pueblo originario de esta tierra, distinto de lo que hizo la corona británica en otros lugares. En parte tiene que ver con que es uno de los últimos territorios que son colonizados, y la corona británica se encuentra muy criticada, especialmente en esta parte del mundo por lo que hizo en Australia, que fue devastador y desastroso, que son los pueblos originarios allí. Pero también porque el pueblo maorí en esos primeros acercamientos de la corona británica fue un lugar muy combativo y no pudieron efectivamente avanzar en el territorio. En una primera venida llevó a repensar su estrategia de acercamiento para poder efectivamente ocupar el territorio. Y por el lado del pueblo maorí, tuvo que ver con la necesidad de también recibir protección por parte de la corona, porque había otras coronas como la corona francesa que también tenían intereses en avanzar sobre este territorio. Y de acuerdo, así, con algunos líderes maoris que ya conocían, que ya habían incluso viajado al territorio inglés, bueno, muchos factores, ¿no? Que se vincularon para que este inicio fuera distinto. Eh, y entonces, bueno, efectivamente para darle acceso a la corona británica que resida en el territorio neozelandés, lo que se conoce como territorio neozelandés, se firmó un documento. Eso no implicó que, o sea, efectivamente luego hubo un proceso de colonización, pero implicó un comienzo distinto y luego una revisión de prácticas que se dio en la década del 70 de este siglo, eh, de revitalización cultural de la cultura maorí, que hizo que hoy nos encontremos donde nos encontremos, que es un lugar de mayor garantía de derechos para el pueblo maorí. Em, Yendo a tu pregunta, porque bueno, me abrí un poco, voy allí. em, Algunas cuestiones que parece importante resaltar, este documento que se considera fundacional, con carácter constitucional para Nueva Zelanda, el Titiriti o Waitangi, se ha operacionalizado en términos de tres conceptos, el de protección, participación y asociación. Y estos principios son de obligatorio cumplimiento por el Estado, pero también por ejemplo, desde las prácticas profesionales, en mi caso que lo pienso desde la psicología. Y estos tres principios tienen que ver. El de protección, bueno, originalmente tenía que ver con proteger a los maoríes de otras coronas, botarle las armas, ¿no? Protegerlos de forma armada. Luego sí ha ido repensando hasta la actualidad en términos de, bueno, también implicó considerarlos como ciudadanos de la corona británica, pero hoy lo pensamos en términos de reconocer los derechos, de derecho a la tierra, el derecho a autogobierno de la comunidad maorí, el derecho a la reproducción de sus prácticas culturales y de su lengua en el territorio. La participación tiene que ver con darle voz y que en cada proceso que los implique tenga voz la comunidad. Y el de asociación, que en cada decisión que se tome también se incluya la comunidad también participe desde un primer momento en la toma de decisiones. Esto es muy rápidamente. Hoy en la psicología lo que trabajo en particular es sobre pensar lo que se conoce aquí como terapias biculturales, que tiene que ver con quienes hemos sido formados de las psicologías occidentales, cómo trabajamos desde marcos teóricos indígenas o cómo integramos ello en nuestras prácticas.
para el respeto y el trabajo con comunidades indígenas, pero no solamente, pues se constituyen un marco teórico que nos permite el trabajo con cualquier grupo, con cualquier persona, y eso yo pienso que nos da una visión mucho más holística de la forma de trabajo de la psicología. Bueno, voy a detenerme aquí. Qué interesante, Estela. Gracias, Anaí. Así me resulta interesante escuchar, escucharte y contar un poco también la historia del pueblo mapuche y la constitución de las naciones, digamos, que es posterior. Entonces, me resultaría interesante conocer un poco así como... eh, Bueno, el pueblo mapuche, el pueblo al que yo pertenezco, está distribuido entre dos países que son Chile y Argentina. Y digamos, ese territorio se denomina Balmapu y ese territorio fue perdido, ¿no? Y anexado en el momento de la constitución de los Estados-nación que precisaron de estos territorios para establecer su mercado, ¿no? Su inserción digamos, en el mercado que se proponía para el destino de estas tierras. Entonces, el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, fue desterritorializado, atravesó un proceso de genocidio que fue más cruento en Argentina, las poblaciones fueron redistribuidas y arrinconadas, entonces muchísimas de las comunidades que actualmente tienen residencia histórica están en relación a campos no productivos. Esa era la perspectiva de fines del siglo XIX, principios del XX, hasta que más tarde se descubren, digamos, los recursos que tienen estos lugares, que son hoy el extractivismo de petróleo y también la naciente de las aguas puras, ¿no? Entonces hay digamos, una nueva actualización de la disputa por los recursos que tienen comprometidos los lugares de residencia histórica. Entonces, a diferencia de lo que contaba Estela, aquí, digamos, la perspectiva no es positiva. Se da un reconocimiento de los pueblos originarios en general de Argentina en la Constitución que establece el artículo 17 en 1995, pero muchísimas de las derivaciones de esas legislaciones no tienen implementación directa. Entonces, las comunidades no tienen un derecho colectivo de administración de los territorios que se habita y como consecuencia de ese genocidio, el 90% de los mapuches vivimos en ciudades, ¿no? No olvidando nuestra historia. Entonces, eso hace que muchísimos de nosotros pertenezcamos a grupos tanto de militancia como de expresión y, digamos, trabajando en distintos proyectos que visibilicen y pongan un límite, ¿no? Al avance estatal que sigue siendo esta vez ampliado por la apertura de los mercados internacionales que se interesan, como dijimos, por los recursos naturales. Entonces, vivimos, digamos, en distintas ciudades cordilleranas, tra- son paraísos. Y estamos viendo el avance casi que no podemos detener, ¿no? De tantos otros nuevos estados-nación que se solapan en la búsqueda de la riqueza que tienen nuestros lugares. Entonces, ese genocidio que se inició, ¿no? Sobre el fin del siglo XIX, trajo una pobreza económica y por ende una pobreza cultural que acarrea consecuencias hasta en el presente. De esta manera no somos muchos los investigadores científicos o artistas, ¿no? Que puedan emerger de estas coyunturas, pero ahí estamos, ¿no? Siempre alumbrados, ¿no? Por las memorias, por el Tuculpán, decimos nosotros, de nuestros ancestros que han pasado peores circunstancias y aún así siguieron resistiendo.
La interculturalidad, entonces, acá es como una especie de derecho utópico. Así que nosotros creemos que hay interculturalidad en los territorios mapuche, que se puede hablar de multiculturalidad cuando se habla en general de Argentina, pero en especificidad en nuestros territorios tiene que ver con el reconocimiento de una lengua, de una cultura, de una forma de vida, de una forma de ser y estar en el mundo que es distinta, ¿no? Y bueno, de eso dan cuenta nuestras batallas. Me resulta muy interesante esto de entender la pertenencia, digamos, y me resulta fascinante, Anaí, que estés acá también por tu por tu doble procedencia, ¿no? Porque hay algo de este proyecto que tiene que ver con entendernos, entender a la Argentina, digamos, o sea, el sentimiento de identidad que tenemos los argentinos para con nuestra cultura, digamos, es potente. Y siempre los sentimientos de pertenencia siento que son un arma un poco de doble filo, ¿no? Porque la cuestión ahí como de fanatizarse con el sentimiento de pertenencia en cuestiones de fútbol o de política, digamos, puede generar que quieras eliminar al que piensa distinto o al que no pertenece a tu grupo, pero entendiendo también a la cultura argentina como una cultura hecha de muchas culturas, ¿no? Eh, y me resulta muy interesante entender cómo construimos nuestro sentido de pertenencia a un grupo. Siento que en ese camino la cultura, ya sea la comida, las tradiciones, los cantos que aprendemos de nuestros ancestros, ¿no? eh, son de algún modo, sobre todo yo soy alguien peregrino, digo, siempre estoy andando, siempre estoy por algún lugar que no es la tierra en la que nací, y siento que llevo mi cultura y mi tradición en la música. Eh, y siento un poco que cuando empiezo a ahondar en lo que a mí me constituye como ser individual y empiezo a ver las tradiciones, de dónde vienen las tradiciones, se me parte la cabeza porque es como, claro, vienen de muchos lugares muy distintos. Sin embargo, hay algo en donde, donde el sentimiento de argentinidad se constituye, ¿no? Entonces, la, la pregunta que quería hacerles a ambas, digamos, de cada una de las, bueno, en tu caso, ahí vos sos parte de esa cultura y en el caso tuyo, Estela, estás en un lugar en donde sos parte de dos culturas en algún punto, ¿no? Entonces, preguntarles cuáles son los puntos o los rituales o los lugares en donde sienten que los seres humanos nos constituimos como parte de un colectivo, nos empezamos a identificar con una comunidad. Bueno, muy interesante, Clara. Clara, tu pregunta y la voy a dirigir para un lugar, para la interpelación con o sea, el proceso de migración me llevó a abrirme algunas de las preguntas que estás planteando, ¿no? Y que abrirme muchas preguntas que me aparecieron por primera vez a partir de la migración. Y una de las cuestiones a las que la búsqueda del registro profesional me llevó, una de las cuestiones con las que tuve que atravesar para ello, fue repensar mi identidad cultural. Esto fue parte del proceso que se realiza en Nueva Zelanda para las personas que recibieron su entrenamiento en otras partes del mundo para poder, es parte del camino de poder integrar los saberes y las prácticas indígenas en nuestra disciplina. eh, Constituye en primer cuestionar nuestra propia, identificar nuestra propia identidad cultural. Ese fue un proceso que me pareció súper interesante, porque era pensar desde que nuestra propia cultura, cuando formamos parte del grupo hegemónico, nos es invisible a nosotros, porque está en todas partes, es parte de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Todo se hace de nuestra forma y de la forma que hemos aprendido en nuestras familias y nos podemos manejar con mucha soltura y familiaridad en nuestros ambientes. Pero cuando migramos a otro lugar donde la cultura hegemónica es otra,
bueno, ahí es donde nos encontramos con que nosotros somos los distintos aquí. Y ahí me llevó a repensar muchas de las preguntas o cómo había trabajado con comunidades originarias cuando estaba en Argentina. Y creo que poder entender desde otro lugar ese proceso. Y cuando tuve que reflexionar sobre mi propia identidad cultural y los procesos que hemos vivido en Argentina, fui rápidamente a la experiencia de colonización de los pueblos originarios, como parte de mi historia. Y hoy, y bueno, y en el diálogo con colegas que pasan por este mismo proceso y vienen de nuestros territorios o de Latinoamérica, muchas veces surge esto de, pero ¿es esa mi historia? Si mi historia es que mi familia vino de los barcos de Europa y nosotros migramos de allí. Y esa dificultad a veces de apropiarse, o cómo pensar esto, ¿no? De, es mi identidad, también la identidad de los pueblos originarios de mi tierra. Ese proceso de colonización también lo vivimos nosotros. Y cómo está presente en nuestra historia, los que nacimos en Argentina décadas y décadas después de este proceso. Sigue la colonización, que pasó hace más de 500 años, presente en nuestra historia reciente, en lo que nos pasa en el día a día. Y abre todas esas preguntas que me parecen súper enriquecedoras para pensar nuestra propia identidad. Bueno, yo pienso que estoy en un lugar más radical, ¿no? Para mí las identidades que son dinámicas nos son impuestas, ¿no? Y entonces es como contradictorio porque uno nació en Argentina y tiene un número de identificación, pero digamos, mis valores identitarios no coinciden con los que esta cultura impone, ¿no? Esa identidad forzosa que tiene apenas 200 años y pico frente a una milenaria que es en la que, eh, digamos, creemos, ¿no? Em, entonces, pienso que el Estado está, digamos, constantemente generando una identidad para que todos creamos, ¿no? Que somos parte y hermanos de alguien que vive a 1.300 kilómetros de distancia. Esa identidad imaginada ha sido, bueno, investigada y corroborada en todo el mundo, ¿no? Por eso los pueblos originarios hemos sido mayormente puestos en blanco y negro y en tiempo pasado. Entonces, cuando Argentina crea a sus imaginarios indígenas, los hace también, los hace desde un lugar de apropiación. Entonces la gente se dirige a nosotros como nuestros pueblos originarios, ¿no? Que es algo que a los pueblos originarios les cae mal, porque cada uno es en sí mismo, eh, no, digamos, no adueñados por nadie, ¿no? Entonces es como compleja la identidad, pero en lo personal y en lo comunitario elijo una representación que tiene que ver más con una historia que duele. Y entonces, para que eso no duela tanto, nosotros lo que hacemos es trabajar, ¿no? Sobre digamos, la calidad de identidad que todos los días debe confrontar con una impuesta. Eh, y que también nos fuerza a confrontar con aquellos que vinieron de los barcos, ¿no? Porque pobres, desconocen la tierra que pisan y lo desconocen a tantos años de haber llegado, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja a la que nos someten los estados, pero ahí, digamos, hay lugares o grietas para elegir y posicionarse ideológicamente. Interesante, Lanay, interesante. Pienso, claro, por un lado, digamos, está como la cuestión del Estado y la organización a nivel burocrática, ¿no? Estaba hablando más eh, de una cuestión de sentido de identidad que puede tener alguien, por ejemplo, digo que como yo, que, o sea, yo eh, escucho la cosmovisión mapuche, por ejemplo, al igual que otras cosmovisiones, ¿no? Y digo, wow, cuánta sabiduría, digo, yo quizás no tuve la oportunidad de crecer en una tierra donde tener ancestros y abuelos que tenían, que hablaban con la naturaleza, pero a mi modo,
de otros modos, digo, ¿no? Con una cultura más quizá gaucha, más criolla, o sea, yo me considero hija de un criollo, ¿viste? Entonces es como otra, otra forma de aprender en definitiva, a dialogar con la naturaleza. Creo que hay algo muy potente en, en el replanteo que nos estamos haciendo como humanidad, como evolución, en donde es urgente que las personas vuelvan a tener diálogo con la naturaleza, a entenderse no como algo que habita en la naturaleza, sino como una parte de la naturaleza y aprender a escuchar los ciclos. Y creo que el proceso de desconexión, digamos, de entender a la tierra y de saber escucharla y de saber acompañarla, tiene mucho más que ver con una cuestión, o sea, tiene que ver con, no sé bien con qué tiene que ver, pero es una cuestión muy vieja y de desconexión y de quizá de que en los últimos años el proceso de industrialización, digamos, puso el foco en la producción y nos olvidamos de cosas que hoy en día están siendo urgentes para todos. Entonces, te escucho Anaí y pienso un poco, pregunta para ambas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos de articulación, de conexión, de diálogo y de construcción que, que no necesariamente que estás viendo ahora o que intuís que podrían haber, pensándonos, hay algo de este proyecto que estamos haciendo que tiene que ver con levantar un poco el foco de, de lo que es la Argentina como identidad, mucho más allá de cuestiones estatales, políticas y de coyuntura, digo, ¿no? Eh, y tratar de ver qué sucede, digamos, por qué una tierra tan rica, tan llena de recursos, con un sistema que forma a la gente para salir y hacer cosas descollantes por afuera, porque estamos con tantos problemas para ponernos de acuerdo en cómo habitar de manera saludable este territorio. Entonces, pregunta para ambas, ¿qué espacios, qué lugares, qué puntos de conexión entre las cosmovisiones ancestrales y las cosmovisiones modernas, digamos, encuentran en donde podrían potenciarse y complementarse los dos paradigmas en vez de estar confrontando? Si querés arrancar, Anaí. Bueno, si dependiera de las personas, habría muchísima más luz, ¿no? Pero estas decisiones dependen de los estados. Entonces aquí el problema es el Estado. Ok, Porque como bien decís, digamos, la condición natural del hombre es relacionarse con su propia naturaleza, ¿no? Todos somos naturaleza. Entonces, digamos, mantenernos adscriptos a un sistema productivo que resta tiempo para mirar la naturaleza es un problema. Tener el dominio y la administración de esa naturaleza también hace que las ciudades sean un escollo, ¿no? Para el territorio libre. Y bueno, pienso que si hubiera una pequeña salida, un pequeño brote de oxígeno entre toda esta opresión, digamos, que permiten los mercados, creo que es el arte, creo ciegamente, ¿no? En el arte. me gusta, me gusta. Sí, pienso un poco, también un poco para poner en contexto al momento y en la época en donde estamos teniendo esta charla, que vieron cómo funcionan ahora las charlas o las cosas que imprimimos y que publicamos. O sea, estamos en una coyuntura ahora en donde todo lo que tiene que ver con intervenciones del Estado, digamos, estamos hablando el 15 de abril del 2025, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con intervenciones del Estado eh, están puestos, digamos, por un lado en retirarse de todo lo que tenga que ver con, eh, con construir estructuras de salud, educación, ciencia. Ni hablar del arte. El arte siempre fue el último orejón del tarro. Eh, entonces, un poco digo, vos decían ahí, esto depende del Estado.
en un momento y en una situación en donde el Estado está retirándose y como dejando todo librado a, a las fauces del mercado en algún punto, pero también en algún punto a la posibilidad de las personas de organizarse de otras formas, de comunicarse de otras formas, de vincularse de otra forma. Eh, en ese contexto, digamos, sentís que, sentís que hay interés, digamos, de la comunidad de buscar nuevas formas de habitar el territorio y que pueden haber posibilidades de, de generar nuevas formas eh, de tejer comunidad. En realidad el pueblo mapuche ha hecho lo que hace desde hace milenios, ¿no? El asunto acá es que nosotros no tenemos soberanía territorial y eso es parte de la concreción de Argentina. Entonces ahí estamos en esa pausa, ¿no? En esa pausa que no encuentra razón, porque no es este Estado super mega neoliberal el que trae los problemas, sino la constitución del Estado mismo, ¿no? Recién Estela decía, cuando apareció, digamos, el colonialismo, ¿no? Tenemos que remontarnos a 1492, pero aquí el genocidio es perpetrado por Argentina, ¿no? Eso es lo doloroso. Lo doloroso es asumir que el Estado ha perpetrado un genocidio contra sus propios integrantes y lo sigue haciendo porque en este momento el ataque no es contra las personas, es contra la naturaleza. Entonces ahí es donde podemos hablar de el riesgo, ¿no? que corre la vida para producir digamos, dólares que benefician a pocos. Entonces, no estamos hablando de que sea un momento además súper problemático para los lugares comunes que un Estado debiera garantizar, ¿no? Que son arte, cultura, educación, salud, sino que estamos hablando de algo muchísimo más grave, ¿no? Que tiene que ver con respetar al territorio y a la naturaleza, que en muchos países, imagino también en Nueva Zelanda, son considerados con derechos de persona, ¿no? La montaña, el viento, el agua son nuestros hermanos. Entonces, cuando se vulneran los derechos de esos parientes, de esos aliados, estamos en un problema grave. Por eso los pueblos originarios en este lugar del mundo están puestos en un lugar de salvaje, de peligroso, de terrorista, porque defiende a esas otras hermandades, ¿no? Que son la vida en toda su condición. Así que estamos en un problema como humanidad, ¿no? Controlando y administrando recursos que en realidad son parte de nuestra vida. Sí, comparto con Anaí que el Estado es un actor fundamental para pensar en discusión, o sea, para incluir aquí. Y iba siendo también, mientras escuchaba a Anaí, pensando qué es lo que conozco, qué pasa o qué ha pasado en Nueva Zelanda, y pensaba cómo la disputa por la tierra es un punto fundamental, y cómo la cosmovisión, cuando hablas en términos de cosmovisiones, el capitalismo tiene una forma de entender la tierra que es incompatible con la de entenderlo por las comunidades indígenas. Y hay un punto donde no, de imposible encuentro, pienso yo. Eh, pero otra cuestión es lo que sucede con las comunidades. Términos, estoy pensando en cuando se da este proceso de revitalización del pueblo maorí en Nueva Zelanda por las décadas de 1960, 1970, se da de la mano de movimientos sociales, movimientos indígenas muy fuertes, eh, que buscan reconocer sus derechos que han sido claramente vulnerados, como la pérdida de las tierras a las que tenían derechos. Había una migración muy fuerte también del campo a la ciudad, el genocidio que también ocurrió. Y esto se dio de la mano de movimientos paquejas. Paqueja es el término que se utiliza en Nueva Zelanda para eh, los británicos o los descendientes de europeos, especialmente quienes luego van naciendo, las generaciones que van naciendo en Nueva Zelanda, que hoy prefieren adoptar el nombre de kiwi, en realidad para autorreconocerse.
eh, y que se suman y se constituyen en aliados de esta causa. Y en parte lo que se analiza hoy es que en la búsqueda de una constitución de su propia identidad, como distinta de la identidad dada por la colonia, se acercan hacia el pueblo maori y empiezan a tomar del pueblo maori valores, prácticas, formas incluso de entender el mundo para constituir su propia identidad. Y eso constituye una alianza muy fuerte que ayuda a que estos procesos se puedan dar de otra manera. Y en 1970 se genera lo que se conoce como el Tribunal de Waitangi, que busca reparaciones históricas a la comunidad maori, y ahí se recuperan parte de los territorios ancestrales, igual un porcentaje mucho menor que el que tenían originariamente, pero que es igual ese proceso continúa. De hecho, el Tribunal de Waitangi sigue funcionando hasta el día de hoy. Eh, y da luego, son los que se dan también el trabajo de generar esta operacionalización del tratado para constituir una forma operativa para que se pueda continuar dando cumplimiento. Y para llevarlo más a la actualidad, hoy, por ejemplo, existen instituciones paralelas con gobernanza maori, entre esos el derecho al autogobierno en los territorios, que es una forma en la que se ha dado respuesta a esta reparación histórica, pero igual en un proceso que siempre es compuja con el Estado, ¿no? Con el gobierno que tenemos en la actualidad, por ejemplo, hasta, bueno, el año pasado se propuso una revisión del Tratado de Waitangi, eh, tratando de correr el eje desde el biculturalismo, que el biculturalismo lo que hace foco es en pensar Nueva Zelanda como un estado con dos pueblos, el pueblo maori y los pakeha. Y bueno, se planteó desde el Estado revisar esto y plantear que en la actualidad lo que tenemos es una sociedad multicultural y que pensarlo desde estos dos pueblos no le daba la voz o no le daba suficiente voz a las demás comunidades culturales y étnicas que habitan el territorio neozelandés en la actualidad. Eh, pero esto que podemos leer entre líneas que se está tratando con este proceso. Si no se ha podido avanzar en una igualdad de derechos de parte del pueblo maori, ¿cómo podemos pensar que dándole voz a un montón de otros pueblos mucho más pequeños y que no tienen la historia de ser, la historia de apropiación o despojo que tiene el pueblo maorí en nuestro territorio y de ser los primeros habitantes del territorio, y en términos de dimensión poblacional también son más pequeños, eh, va a reproducirse el mismo proceso de despojo de derechos en vez de avanzar hacia su garantía? Hubo un proceso de resistencia muy grande y está próximo a caerse ese proceso de revisión. Eh, pero era una forma, es una forma todavía de tratar de avanzar y constituir al pueblo maori como igual, ¿no? Dentro de este mosaico multicultural que tenemos, desconociendo el derecho a ser los primeros habitantes de la tierra. Y en todo lo que hablamos se destaca la palabra lucha, resistencia, ¿no? Movimiento social, que creo que es uno de los valores de los pueblos originarios en este plano de existencia, ¿no? Creo que eso vuelve a todos los pueblos merecedores de la mayor de las dignidades, ¿no? Porque no es defender solamente el territorio, sino la historia, los lugares filosóficos y espirituales en donde siguen viviendo y cantando y naciendo un montón de espíritus que tienen una consonancia total con la vida, ¿no? Em, Pienso que eso es lo que caracteriza a todos los pueblos en general y pienso que es una manifestación que debe continuar, ¿no? Así se logren, digamos, pequeños objetivos, la lucha y tratar de entender que todos los que habitamos los territorios somos defensores, ¿no? Defensores de todas las formas de la vida, por minúsculas que sean. Debe ser una contraexistencia en relación a los estados y a los proyectos mega extractivistas, ¿no? Porque tienen que entender de alguna manera que la cohabitancia o la distribución equitativa de esos recursos tiene que llegar a un mejor entendimiento. Pienso eso
en ese camino el arte es fundamental porque es lo que provoca la sensibilización, tanto a comunidades adentro como a todas las personas que habitamos, ¿no? Y que podemos ejercer ese pedido de derechos para un mejor vivir. Siento, justo ahora que traías, Estela, esto de, digamos, porque una cosa es plantearlo en términos de, bueno, la cultura hegemónica y la cultura ancestral, pero claro, hay muchas culturas dentro de un territorio, o sea, hay muchos, ni hablar si hablamos de la Argentina, digamos, como tal, en una tierra que guarda, que tiene un montón de comunidades adentro ancestrales. Y siento que estamos en un momento en donde la habitabilidad de los territorios y la salud mental de las personas que está muy relacionado al vínculo que tenemos con la naturaleza. O sea, soy alguien que todo el tiempo está pivoteando entre las grandes ciudades y la naturaleza de todos los lugares en donde voy. Entonces, sé lo que sucede cuando una mente está rodeada de estímulos en una gran ciudad y sé lo que sucede cuando una mente está rodeada de estímulos que tienen que ver con un ambiente natural, ¿no? Entonces, siento que hay un gran movimiento de personas, más allá de si son parte de una comunidad ancestral o no, siento que de un movimiento del cual me siento parte, ¿no? Un movimiento de personas que estamos buscando formas de habitar la tierra que sean sostenibles, digamos, porque es que realmente el proyecto de vida que nos han vendido, digamos, y en el que hemos entrado todos, eh, tiene muchas cuestiones de gestión del territorio, empezando por gestión del territorio del cuerpo, gestión de los vínculos, que tiene que ser revisada muy potentemente. Entonces, en este sentido, siento que todas las comunidades, todos los que tienen la posibilidad de- de abrevar, digamos, de las sabidurías ancestrales, son guardianes en algún punto de memorias para recordar, digamos, cómo se habitaba y poder traer esas memorias y habitarlas con la tecnología que estamos teniendo como humanidad hoy en día, digamos, porque siento que también hay una cuestión ahí en donde si no pueden dialogar los saberes ancestrales con la tecnología y ponerse de acuerdo para generar nuevas formas de habitar y de poder generar impacto, o sea, cualquier forma de hábitat que tengamos en el territorio va a generar un impacto en el territorio. Entonces, tenemos o sea, hay que empezar a diseñar formas de habitar los territorios que, mm, que sean sustentables a largo plazo, ¿no? Y que no desmadren la tierra en que vivimos. Entonces, siento que traer esta charla ahora y traerla también desde entender no sé, ambas son científicas argentinas, ¿no? Y ambas, de alguna forma, están adentro del sistema de ciencia que está dentro del sistema, digamos, ¿no? No sé si hay un enemigo o muchos enemigos. Sí sé que hay mucha gente muy poderosa sin conciencia, digamos, y que actualmente estamos utilizando los recursos de una forma muy poco sabia, así a nivel gestión empresarial, diría, muy poco sabia, ¿no? Y siento que somos muchas las personas que estamos buscando formas de recordar y de habitar ahí. Eh, entonces, un poco traer esto y esto que trae también Anaí de recordar que es en el arte y en el canto bueno, para mí el arte siempre empieza por la música, ¿no? Empieza por los cantos y por recordar, digamos, cómo se pueden tejer entre distintas cosmovisiones, armonías nuevas. Siento que estamos ahí todos siendo llamados a repensar formas de organización nuevas y que esas formas de organización tienen que tener en cuenta los territorios que son distintos, que tienen distintas necesidades. Eh, y bueno, eso. Reflexiono un poco en relación a lo que traen y siento
ponerle música a esto que estamos trayendo acá, o sea, como dejar esta charla como una primera semillita de la cual podamos empezar a componer o a partir de la cual podamos empezar a componer, me parece de los aportes más interesantes quizá que podemos hacer como personas, como músicas y científicas y artistas. Yo pienso que los sonidos son un índice, ¿no? Que nos despiertan sensibilidades. Entonces, desde el arte también se produce conocimiento. Y, y bueno, nosotros con Tela ya empezamos, Bueno, porque ya invítenme. no, porque también la palabra, ¿no? También condensa el territorio, ¿no? La palabra que define también lo condensa. Y establecer puentes interétnicos creo que empodera, fortalece, ¿no? Las experiencias locales. Entonces, saber que uno no está solo en este planeta, Kishule Lain decimos nosotros, saber que no estamos solos hace que uno pueda tener esa pequeña alegría de crear en consonancia o en la misma cuerda, ¿no? Vibrando en la misma cuerda. Así que sí, pienso que siempre es positivo estar relacionado o tejer más tramas, ¿no? Bueno, ampliando en que traía Anaí, de que ya empezamos a hacer un intercambio a la distancia y tejer redes desde Nueva Zelanda a Argentina. Anaí compartió con nosotros, con la red de científicos argentinos de Nueva Zelanda, una exposición. No sé si querés, Anaí, comentar algo más sobre eso luego. La exposición se llama El Viento, que construyeron corregime por favor, Anaí, si digo algo incorrecto, desde el Instituto de Ciencias Sociales de la Patagonia, CONICET, y, y la muestra que generaron es itinerante, es posible trasladarla a distintos territorios. Entonces pensamos que la podemos traer acá también, y puede ser una forma también bueno, varios objetivos tenemos con esta idea. Poder acercar a los argentinos, también a los chilenos, como planteaba Anaí, el pueblo mapuche y otros pueblos patagónicos se encuentran en un territorio mayor que lo que hoy delimita los estados-nación, a su historia, poder traerla acá, poder traer un poco de nuestra tierra, también a Nueva Zelanda, desde las voces de los pueblos originarios, pero también poder generar un diálogo a través de la ciencia, a través del arte, entre estos pueblos con el pueblo maori. Bien. Eh, y bueno, eso es un proyecto que estamos empezando. No tiene que ver con algo personal, sino con proyectos en donde interviene una cantidad de científicos enorme, ¿no? Yo trabajo acá en relación a ese proyecto que cuenta Estela, con muchos lingüistas, ¿no? Y gente que trabaja en la comunicación de la ciencia. Entonces, este, actualizamos, ¿no? La oportunidad de las palabras. Y bueno, nuestro deseo es que se oiga o que tenga latencia o vibración en otros territorios, porque en definitiva es parte de lo que aquí suena, ¿no? Bueno, si necesitan bajista, ya saben, me llaman cualquier cosa. Saben que para mí el hecho de, ahora justamente que he estado de viaje y visitando Argentina, Chile y Uruguay, eh, y que tengo la bendición de haber nacido con el folclore como lengua madre, entonces siempre que voy a algún territorio es el folclore de esa tierra, la música de tradición oral con la que conecto. Entonces, de algún modo me siento, y realmente termino sintiéndome parte, por supuesto, con el respeto de quien es visitante y está asistiendo con las herramientas que tiene a otro lenguaje, digamos, cada folclore es un lenguaje. Pero muchas veces me pregunto, así como, qué sentido tiene hacer música, ¿no? O sea, qué palanca puede hacer en la realidad para traccionar realmente eh, cosas que mejoren al final la calidad de vida de las comunidades. Y por eso nace un poco este proyecto, ¿no?
de, de traer al diálogo y conectar cuestiones que tienen que ver con hacer ciencia, o sea, también un poco entender en qué consiste hacer ciencia y hacer arte, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo y qué preguntas nos hacemos como científicos, ¿no? Yo no soy científica, no me autopercibo como científica ni a palo, pero sí me doy cuenta de que conecto con los científicos que se están haciendo cierta clase de preguntas en donde hoy en día, digo, hacer ciencia y hacer proyectos interterritoriales, y digo, no podríamos estar tejiendo un hilo si no fuera porque tenemos algo que nos conecta, digo. Si no es, tampoco creo que sea el sentimiento de argentinidad como tal, porque en algún punto me parece una estupidez el nacionalismo, es decir, el orgullo argentino, pero sí hay algo territorial en donde hemos nacido en esta tierra, ¿no? Más allá de que tengamos orígenes distintos, nuestras familias tienen cuestiones distintas, sin embargo, aquí estamos, tres mujeres que tienen caminos distintos y viendo cómo conectar ese hilo de que al final termina siendo más fácil cantar, hacer arte, quizá que utilizar el lenguaje de las palabras que al final, bueno, son complementarios, ¿no? No, agradecer, Clara, porque en definitiva lo que uno se pregunta es para dejar que crezcan las flores libres, ¿no? Que haya un respeto porque, nuestras culturas florezcan de una manera mucho más sana. Creo que esa es la meta de cualquier ciencia. Yo me considero más cantora que científica, pero no dejo de agradecer todo lo que esclarece estar en vínculo con las ciencias sociales, ¿no? Así que gracias. Bueno, yo también te quiero agradecer, Clara, por generar este espacio, por generar este encuentro, por sostener la Fundación Música por la Ciencia en un contexto que es desfavorable para la ciencia en Argentina. Em, También pensaba, y en otras reflexiones que hiciste antes sobre conocimiento científico, la producción de conocimiento científico, cómo la ciencia también ha atacado los saberes ancestrales y construido una jerarquía, ¿no? Donde el conocimiento científico se pone como el único conocimiento válido. Y la importancia de empezar a romper con eso y reconocer que hay otras formas de construir conocimiento que son igualmente válidas, aunque sean distintas. Bueno, a nivel de expresiones artísticas también, ¿no? Esta cuestión de la supremacía de ciertas músicas y siento que justamente en el ámbito artístico, ¿no? Es como que últimamente el algoritmo está pasteurizando tanto todo, ¿no? Que termina todo sonando más o menos parecido y es en volver a conectar con las músicas de raíz en donde vamos a poder nutrir, digo, ¿no? Todo este avance tan tecnológico, si no se nutre de informaciones que le demos, o sea, si no lo nutrimos bien, digo, ¿no? Si no lo nutrimos con buenas informaciones, termina siendo un arte de mala calidad. Entonces, es en el encontrarnos y en pensar juntas estos puentes que bueno, vamos viendo por dónde continuamos. Yo también quiero dejar un agradecimiento súper grande a todo el equipo de Música por la Ciencia, que es un equipo que viene caminando desde el 2020. Muchos de ellos son mis compañeros del cole, así, Las Flores, compañera del cole, y es un equipo que trabaja en esto porque siente que hay algo valioso para invertir lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra mejor calidad de atención. Así que agradecerles también que formen parte de este equipo, que hayan venido a charlar y sembrar la semillita y el deseo y la intención y pedirle a todos los seres que nos han acompañado que este camino de ir integrando las cosmovisiones, las tradiciones, pueda realmente emerger. Yo siento que hay muchos tejidos de estos que están siendo gestados desde hace mucho y que este es el tiempo también para que emerjan y para que nos encontremos y para que estos sean puntapiés que terminan generando encuentros.
Y eso, que podamos encontrar formas, o sea, hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que sentarnos a ver cómo queremos habitar el mundo que viene. Entonces, siento que ahí todas las cosmovisiones, las ancestrales y las futuras, tienen que darse la mano a full, si no nos vamos a extinguir. Básicamente, esto se trata de una cuestión de evolución, no se trata de otra cosa que no sea tan simple como es evolucionar. Así que bueno, agradecerles por este primer podcast y nos vamos a ver muy pronto. Seguramente el camino nos va a cruzar en la realidad. Les mando un abrazo grande y ¿quién te dice? Un último adiós. Dios. Estamos en contacto y una alegría saber que estamos tan lejos pero tan cerca, ¿viste? Así que eso, nada más. De una. Abrazo a nadie. Muchas gracias de nuevo y la verdad que hermoso lo que están generando y lo que estamos pudiendo construir. Lo siento como un primer paso, en realidad, a muchos proyectos que van a seguir adelante. De una, de una. Bueno, abrazo y hasta la próxima. Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévanla por esos montes, pero en forma de cantar.